¿Se me escucha bien? Solo quiero corroborar si se me escucha bien. Sí, licenciado. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, comencemos la clase, ¿verdad? Solo tenemos una hora y pues el día de hoy vamos a ver pues básicamente un resumen de lo que es el derecho procesal penal. Eh, ¿Cuál es la norma que regula el procesal penal, el derecho procesal penal en Guatemala, ¿verdad? Que pues creo que aquí todos sabemos el Código Procesal Penal, entonces vamos a dar también un repaso de los principios que pues están dentro del proceso penal, que son necesarios para poder, pues también creo que hablábamos la última vez de fijarle límites al juzgador a efecto de que pues él pueda emitir una sentencia justa. Entonces vamos a comenzar por derecho procesal penal. Definición de derecho procesal penal. Hay una definición muy completa que de hecho, pues yo la voy a poner aquí, que es básicamente la definición como más completa y que ustedes incluso se las van a pedir cuando estén estudiando para su examen técnico profesional. Es como que la más aceptada dentro de la Facultad de Derecho. Que es el derecho procesal penal, pues es una parte del derecho público que estudia los principios, teorías, doctrinas, instituciones y normas que regulan el desarrollo del proceso penal para el juzgamiento de una persona acusada de un hecho delictivo. Vamos a ver cuáles son los elementos que conforman este concepto, ¿verdad? Creo que para que ustedes entiendan más o menos en qué consiste este concepto, tienen que entender, pues, cuáles son esos elementos que conforman este concepto, ¿verdad? Indica que, pues, que el derecho procesal penal estudia los principios, ¿verdad? Estudia teorías. El tema que pueden poner para la asistencia es derecho procesal penal. Instituciones, normas. Entonces, los principios, pues como bien lo habíamos hablado en la última clase conmigo, ¿verdad? Los principios pues se refieren a aquellos límites del poder punitivo que tiene el Estado, ¿verdad? Entonces, al momento de que pues se lleve a cabo un proceso penal, existen estos principios pues que el juzgador debe de tomar en cuenta con el objeto pues de que sus resoluciones sean apegadas a derecho y que pues al emitir sus resoluciones, incluso al llevar a cabo ciertas diligencias, pues no se vulneren los derechos de las partes procesales, ¿verdad? Y que pues esto pueda, pues permita que al final se pueda emitir ya sea una resolución justa, ¿verdad? Tanto para todas las partes procesales, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a estar viendo más adelante. También en las teorías, que básicamente es un conjunto de ideas que explican un fenómeno, ¿verdad? Y pues, por ejemplo, la última vez se explicaba la teoría del delito, ¿verdad? La teoría del delito, pues, explica el fenómeno social que es el delito, ¿verdad? Que pues, lo que hablábamos la última vez, ¿verdad? Sobre estudiar los elementos positivos, los elementos negativos, y pues que a través de eso, pues, nosotros vamos también a determinar si en efecto, pues, existe o no un delito, y pues esa teoría, pues, dentro del proceso es muy importante porque a partir de ese análisis vamos a determinar si en efecto pues la persona, la conducta que cometió encuadra o no dentro de lo que es un delito, ¿verdad? Las doctrinas también, ¿verdad? Que es el conjunto de principios desarrollados por juristas, académicos o expertos en derecho que influyen en la interpretación de la norma, ¿verdad? Sabemos de que pues hay doctrinas pues bien establecidas por distintos juristas en libros que incluso nosotros utilizamos sus conceptos e incluso en las mismas sentencias de las cortes se utilizan conceptos de algunos autores para pues para poder explicar o fundamentar sus sentencias, ¿verdad? Y también pues existe lo que conocemos también como doctrina legal, ¿verdad? Que por ejemplo en el caso de la Corte de Constitucionalidad forma doctrina legal al momento de que pues existen tres sentencias firmes en un mismo sentido, pues de alguna manera esa doctrina legal ¿Quién trae dinero en la casa? obligan a que el jugador, pues, los jugadores de menor jerarquía resuelvan. Si tienes ahorita, ¿no? Silencio. Préstame cuando llegue a la casa. Por favor, compañeros, los micrófonos.
Lick, perdone, no se le escucha. El micrófono está silenciado. Se escucha robotizado, licenciado. No sé si solo yo lo escucho así. Yo también lo escucho así. ¿Ahora? Perdonen, se me silenció por alguna razón el micrófono. Gracias, Ahora, Lick. Sí, ahora sí. hoy sí se escucha excelente. Sí se me escucharon los elementos, los que estaba explicando. No sé desde qué momento estaba yo. No los escuchamos. No lo escuchamos, Lick. Qué pena, disculpen. Bueno, voy a dar un repaso. Estaba hablando de que, pues, para que ustedes entendieran el concepto de qué es derecho procesal penal, pues, en efecto, pues, yo les quería plasmar los elementos que, pues, que en cuanto al que conforman el estudio del proceso del derecho procesal penal, ¿verdad? Porque el concepto dice que es una parte del derecho público que estudia los principios, teorías, doctrinas, instituciones y normas que regulan el desarrollo del proceso penal para el juzgamiento de una persona acusada de un hecho delictivo. Entonces, básicamente, pues, quiero desglosar los elementos, ¿verdad? Los principios, pues, eran a lo que nos referíamos en la última clase en cuanto a aquellos límites que tiene el Estado del poder punitivo, que tiene, ¿verdad? Entonces, esto nos va a servir a todas las partes procesales para que, pues, ahí sí que todas las partes procesales nos tenemos que apegar a esos principios, ¿verdad? Tanto el juzgador tiene ciertos principios a los que se tiene que apegar, asimismo, por ejemplo, el Ministerio Público se tiene que apegar al principio de objetividad al momento también de pues en todas sus actuaciones, ¿verdad? Entonces, esos principios van a ayudar a que, pues, que en efecto todas las diligencias que se realicen dentro de un proceso, pues, sean justos y se encuentren dentro de aquellos límites que permitan, pues, no violentar derechos, ¿verdad? Derechos en este caso, principalmente, tanto ya sea del acusado o de la víctima en el caso del agraviado, ¿verdad? Teorías, pues, son ese conjunto de ideas que explican un fenómeno. Estas, pues, básicamente les estaba hablando, creo que no escucharon esa parte, pero me referí, por ejemplo, a lo que les expliqué en la última clase de la teoría del delito, que pues es una teoría que básicamente nos sirve mucho dentro del proceso penal, porque pues a partir del estudio de los elementos positivos y negativos, podemos determinar si una conducta es o no un delito, ¿verdad? Y pues definitivamente esto lo tiene muy presente tanto el juzgador, el Ministerio Público, el abogado defensor, el abogado director del querellante, para poder plantear sus argumentos, ¿verdad? ¿Me están escuchando bien ahorita? Que veo que alguien puso que estaba fallando. Sí, licenciado. Muchas gracias. Muy bien. Digamos. También el estudio del derecho procesal penal, pues estudia las doctrinas, ¿verdad? Pues que se podrían definir como el conjunto de principios desarrollados por juristas, académicos o expertos en derecho que influyen en la interpretación de las normas. Pues incluso, por ejemplo, si ustedes han leído sentencias de la Corte de Constitucionalidad, se utilizan ahí conceptos de académicos, ¿verdad? Que han escrito distintos libros de derecho penal para fundamentar sus sentencias, ¿verdad? Que podrían decirse que podrían utilizar algún concepto del doctor Matabela, de Puig Peña, no sé, ¿verdad? Entonces, los académicos también, pues de alguna manera, pues esas doctrinas que están bien asentadas nos sirven para fundamentar nuestros argumentos y también para fundamentar los argumentos que utilizan las cortes al momento de emitir sentencias. Y también existen aquellas doctrinas, lo que en derecho se conoce como doctrina legal, ¿verdad? Que en el caso de la Corte de Constitucionalidad, pues tienen que haber 3 sentencias firmes en un mismo sentido para establecer una doctrina legal. Esta doctrina legal básicamente la puede utilizar, por ejemplo, un abogado defensor para ejercer una argumentación en favor de su defendido, pues, citando la doctrina legal que pues ya ha sentado la Corte de Constitucionalidad o en el caso de la Corte Suprema de Justicia, son 6 fallos en un mismo sentido, firmes, ¿verdad? Y pues que de alguna manera también pues sustentan la argumentación ya sea del juzgador o del abogado defensor o del abogado de la víctima, ¿verdad? Es decir, pues el derecho procesal penal, pues entonces la doctrina es un elemento esencial que estudia, ¿verdad? Instituciones, pues son conceptos fundamentales que tienen un impacto significativo en la sociedad. Dentro de las instituciones
incluso podemos mencionar algunos que también conocemos como principios, ¿verdad? Por ejemplo, dentro del derecho penal, una institución a la que también conocemos como un principio es el principio de legalidad, ¿verdad? El principio de legalidad es una institución bien básica dentro del proceso penal porque pues esa figura es como que fuera una sombría que pues está protegiendo a las partes, a todas las partes. Ninguna persona puede ser condenada por un delito que no haya estado previamente regulado en ley, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, cuando lo veamos, por ejemplo, en el Código Procesal Penal y en el Código Penal, desde el artículo 1 ya ponen la definición de qué es el principio de legalidad, ¿verdad? Entonces, básicamente, estas serían las instituciones. Y pues que también el derecho procesal penal, pues efectivamente estudia las normas, ¿verdad? Que son los preceptos que regulan la conducta de los individuos y que pues son aquellas que están en toda nuestra normativa legal, ya sea, en este caso, pues, del derecho penal, ¿verdad? Vamos a seguir. Bueno, ahora vamos a ver los principios del derecho procesal penal. Voy a ver algunos mensajes. Ok, veamos. Principios del derecho procesal penal. Aquí podemos encontrar el principio de legalidad, que era el que le mencionaba, ¿verdad? Entonces aquí quiero que agarren su código procesal penal, ¿verdad? ¿Alguien que me quiera leer el artículo 1 del Código Procesal Penal? Gracias. Artículo 1. Artículo 1. No hay pena sin ley. Nolum entre paréntesis, nolum poena sine lege. No se impondrá pena alguna si la ley no lo hubiera fijado con anterioridad. Gracias, muchas gracias. Bien, esto es parte del principio de legalidad. Aquí no lo pone, pero si ustedes le pueden poner ahí con un lapicero principio de legalidad, les va a servir mucho, pues, etiquetar sus artículos, ¿verdad? Básicamente, es básicamente recae sobre el mismo principio de legalidad del Código Penal, ¿verdad? No se puede sancionar a una persona por una conducta que no haya sido previamente tipificada como delito. En este caso, se está refiriendo, ahí sí que desde el punto de vista procesal penal, ¿verdad? No se puede imponer una pena que no haya sido previamente establecida por la ley, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí, digamos de que en algún momento la pena, el delito de negación de asistencia económica, actualmente la pena es de 6 meses a 2 años. Y vienen y el día de mañana deciden realizar una reforma y la aumentan a 3 años. Entonces, si digamos alguien cometió el delito previo a que se emitiera esa ley, eso también tiene que ver con el principio de retroactividad, ¿verdad? O de ultraactividad que les explicaba el licenciado Estorro García en la última clase. No se puede aplicar, digamos, la sanción que estaba previamente, digamos que ustedes cometen el delito en este momento y la nueva sanción la generan mañana. Esa nueva sanción no se le puede aplicar por un delito que se cometió un día antes, ¿verdad? Entonces, básicamente a eso se refiere, ¿verdad? O incluso el juzgador no podría poner también una sanción que no aplica a ese delito, digamos que también lo podríamos interpretar de esa manera, ¿verdad? Entonces, no se impondrá pena alguna si la ley no lo hubiera fijado con anterioridad. Eso es parte del principio de legalidad. El artículo 2, ¿alguien lo quiere leer? ¿El Código Procesal Penal? Gracias. Artículo 2. Gracias. Hay proceso sin ley. Entre paréntesis, non proceso sine lege. No podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella, sino por actos u omisiones calificados como delitos o faltas por una ley anterior. Sin ese presupuesto,
responsabilidad del tribunal. Así es. Sin ese presupuesto es nulo lo actuado, induce responsabilidad del tribunal. Básicamente, esto también es parte del principio de legalidad, ¿verdad? No podrá iniciarse un proceso ni tramitarse denuncia o querella, sino por actos u omisiones calificados como delito o faltas por una ley anterior. Vamos a ver, aquí en mi diapositiva yo les había puesto los principios de grandes rasgos, los que les voy a hablar. Entonces aquí, el principio de legalidad. Que les decía, no se podría pagar una pena si la ley no lo hubiera tipificado con anterioridad, artículo 1 del Código Penal. No podrá iniciar el proceso sino por actos u omisiones calificados como delitos, artículo 2 del Código Penal. ¿Alguna duda con respecto a esto? A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes, possibilities. I'm taking a chance to reach for the stars. Establece que las normas jurídicas una vez promulgadas o establecidas por la autoridad competente son de cumplimiento obligatorio y vinculantes para todos los sujetos procesales. Vamos al artículo 7 del Código Procesal Penal. Perdón, es el artículo 3, aquí cometimos un error. Artículo 3 es la imperatividad. ¿Alguien que quiera leer el artículo 3? Buenas noches, licenciado. Gracias. 3. Imperatividad. Los tribunales y los sujetos procesales no podrán variar las formas del proceso ni la de sus diligencias o incidencias. Bueno, ¿a qué se refiere este principio de imperatividad? Básicamente, este principio pues es una garantía de que pues al momento de llevar una diligencia entre un proceso, por ejemplo en una audiencia, existen ciertas normas que se tienen que seguir para poder actuar. Por ejemplo, un principio fundamental, por ejemplo, es el orden en el que hablan las partes, ¿verdad? Normalmente, por principio, la primera parte que habla, a la que le da la palabra el juzgador, es al Ministerio Público. Luego le da la palabra al querellante y luego al abogado defensor. Sin embargo, eso también puede variar. Esto se los voy a plantear así porque así se les va a quedar, porque en algún momento les va a tocar como aprenderse las audiencias dentro del Código Procesal Penal. Y ciertamente, pues las audiencias siguen cierta lógica. Realmente la parte que va a hablar primero es la parte que está realizando una petición, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en una audiencia donde viene el abogado defensor está pidiendo una revisión de la medida de coerción, el juzgador en esa audiencia, al que le va a dar primero la palabra, va a ser al abogado defensor. Y luego se la va a dar al Ministerio Público, y luego siempre, después del Ministerio Público, siempre, eso sí, siempre, va a ser al abogado del querellante, o al querellante adhesivo, pero el querellante adhesivo normalmente siempre lleva un abogado que se llama abogado director. Bueno, entonces digamos de que aquí esa norma pues debe prevalecer también en base a un principio que se llama de contradicción, ¿verdad? Entonces digamos que en algún momento viene el juez y digamos de que en esta audiencia el abogado defensor solicitó la revisión de la medida de coerción. Y en lugar de darle la palabra primero al abogado defensor, se la da al Ministerio Público. Realmente el que tendría que hablar primero es el abogado defensor, porque él es el que quiere plantear sus argumentos de por qué él está haciendo esa solicitud de una revisión de la medida de coerción, ¿verdad? Entonces, darle la palabra primero al Ministerio Público, pues, de alguna manera varía las formas del proceso, ¿verdad? Y esto a eso se refiere a la imperatividad. Entonces, al variar esas formas del proceso, por ejemplo, si le dan primero la palabra al Ministerio Público, el Ministerio Público ni siquiera sabe qué es lo que va a pedir el abogado defensor, ¿verdad? Entonces, sus argumentos podrían ser vacíos y ni siquiera podría contraargumentar al momento que le den la palabra al abogado defensor del sindicado, ¿verdad? Entonces, ahí podría incluso el juzgador estarle violentando un derecho a la víctima del delito, porque en ese caso, pues, si el Ministerio Público no ejerce una buena defensa y, por ejemplo, quieren que se quede preso el sindicado, al variar esas formas del proceso, pues están violentando derechos, ¿verdad? O, por ejemplo, hay otro caso en donde digamos que el Ministerio Público quiere hacer una solicitud también, quiere, por ejemplo, solicitar la rebeldía del sindicado.
y porque no llegó una audiencia, pero sí llegó su abogado defensor, ¿verdad? Entonces, vienen y primero le dan la palabra también al abogado defensor y luego se la dan al Ministerio Público. Pasa exactamente lo mismo. Ahora no le dan chance al abogado defensor de contraargumentar lo que está pidiendo el Ministerio Público. Entonces, digamos, este es un ejemplo, ¿verdad? No se pueden variar las formas del proceso porque al variarlas pueden violentar derechos, ¿verdad? Y en esos casos específicamente existe algo que se llama actividad procesal defectuosa, digamos que vale la pena mencionarlo, que es lo que está en el artículo 281 y pueden hacer la anotación en su artículo 3 del principio de imperatividad, para que pues en algún momento tengan presente de que si en algún momento eso les pasara en una audiencia, ustedes pueden invocar la actividad procesal defectuosa, que pues es básicamente protestar ante el juez para que corrija su actuar, porque al variar las formas del proceso, pues nos está violentando un derecho, ¿verdad? Entonces, nos vamos al artículo 281 del Código Procesal Penal, vamos a encontrar esa figura que se llama actividad procesal defectuosa. El artículo 181 establece que no podrán ser valoradas para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones provistas en este código. Es decir, pues, como bien lo establece ese artículo, pues no se pueden valorar esas decisiones que se han tomado, pues ahí sí que variando esas formas del proceso, ¿verdad? Entonces, para que hagan la anotación en su artículo 3, y básicamente ese es el principio de imperatividad. No sé si tienen alguna duda con esto. ¿Alguien no le quedó claro? Todo bien, licenciado, gracias. Gracias. Bueno, pasemos al siguiente punto. Principio del debido proceso. Todos los sujetos procesales tienen garantías y protecciones fundamentales durante todo el proceso penal. Unas garantías esenciales: derecho a ser notificado, derecho de defensa, presunción de inocencia, derecho de igualdad procesal. Entonces, básicamente, el debido proceso es que el proceso se siga llevando a cabo todas esas garantías y protecciones fundamentales para que pues ninguna de las partes procesales se vean afectadas en sus derechos y vulneradas, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho a ser notificado, ¿verdad? Por ejemplo, se dan mucho las situaciones en las que no citan al sindicado a la audiencia. Por ejemplo, no le notifican de que hay una audiencia, digamos, para mañana. El sindicado no llega a la audiencia y viene el Ministerio Público y pide que se declare la rebeldía, ¿verdad? Que se declare la rebeldía porque no llega una audiencia. Pero en ese caso, pues se le está violentando un derecho porque en principio el sindicado ni siquiera estaba enterado de la audiencia, ¿verdad? Entonces no se le está llevando un debido proceso, se le está violentando su derecho, incluso en este caso el derecho, su presunción de inocencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es una garantía, va a ser notificado de las audiencias y pues no se podría tomar en cuenta una resolución del juzgador sin haber llevado el debido proceso, ¿verdad? El derecho de defensa, es decir, todas las personas que están siendo, pues ahí sí que sindicadas por un delito, tienen derecho a tener un abogado defensor, ¿verdad? No se puede llevar una audiencia en derecho penal si no se tiene un abogado defensor. La presunción de inocencia, ¿verdad? Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y pues el derecho de igualdad procesal, ¿verdad? O sea, básicamente este principio lo pueden invocar cuando consideren de que, por ejemplo, hay casos en los que, por ejemplo, la víctima ya con su abogado y no le quieren dar la palabra al abogado de la víctima, ¿verdad? Entonces, por derecho de igualdad procesal, todas las partes que estén constituidas dentro de la audiencia tienen derecho a que se les dé audiencia para que hablen, ¿verdad? Entonces, el debido proceso es este principio, pues, que establece que todas las garantías y protecciones fundamentales, pues, se les deben aplicar y se deben llevar dentro del proceso para que, pues, este pueda ser justo para todos, ¿verdad? Vamos a ir con el siguiente. Si alguien tiene alguna duda, puede escribir en el chat o puede también activar el micrófono, no tengan pena. Todo bien, Lick. Bueno, muy
Gracias. A ver. El principio de juez natural. El derecho que se tiene de ser juzgado por un tribunal imparcial, competente, establecido previamente por la ley. Ningún individuo puede ser juzgado por autoridades arbitrarias o creadas específicamente para su caso. Esencial para garantizar un juicio justo y equitativo. Bien, por ejemplo, esto del juez natural se refiere a que pues nadie puede ser juzgado, por ejemplo, en un juzgado que no es competente, por ejemplo. Como bien lo dice aquí, pues es un juzgado competente. Entonces, si el juzgador se da cuenta de que pues no es competente, ya sea por el territorio, por ejemplo, o por el tipo de delito, se tiene que inhibir, ¿verdad?, de conocer y remitirlo al juzgado competente. De lo contrario, pues nosotros también lo podemos recusar al juez, ¿verdad? Nosotros también tenemos la posibilidad. Si el juez no se inhibe, nosotros podemos hacerlo. Porque de alguna manera esto también podría vulnerar nuestros derechos. Por ejemplo, los delitos que no exceden de 5 años son conocidos en nuestra legislación como delitos de menor gravedad. Y estos delitos únicamente los conoce el juez de paz. Y el juez de paz, de hecho, en la práctica, se van a dar cuenta cuando les toque. Si se van a los juzgados de paz penal de aquí, por ejemplo, de la ciudad, o los pluripersonales de paz penal, los juzgadores ya saben cómo llevar los procesos donde hay delitos de menor gravedad. O sea, suelen ser justos y más objetivos en esos delitos, ¿verdad? En cambio, algunas veces, por ejemplo, cuando se lleva algún delito de menor gravedad en torre de tribunales, porque ahí están todos los juzgados de instancia, los juzgadores están más especializados en los delitos graves, ¿verdad? Y no en los de menor gravedad, y desconocen cómo llevar los procedimientos por mucha experiencia que tengan, pero sí suele pasar. Por ejemplo, a mí me tocó una vez de que tuve que llevar una negación de asistencia económica en torre de tribunales, ¿verdad? Esto se da porque hay un acuerdo de la Corte que establece que cuando no hay un juzgado de paz penal en un municipio dentro del departamento, se lo llevan los jueces de instancia de torre de tribunales. Entonces, sí hay unos delitos que los lleva torre de tribunales en los juzgados de instancia. Entonces, a mí me tocó ir a una audiencia de negación de asistencia económica que normalmente la lleva en paz penal, ¿verdad? Y ahí los juzgadores ya saben qué hacer. En cambio, fui a ese juzgado y la juzgadora quería emitir una resolución que definitivamente no estaba pegada a derecho y que iba a vulnerar al sindicado totalmente, porque pues, por ejemplo, en el delito de negación de asistencia económica existe una salida procesal sin necesidad de que lo juzguen al sindicado, que media vez el sindicado pague la cantidad de dinero que debe y preste una garantía de que es una escritura pública, una garantía del pago de pensiones futuras. El caso se cierra y ahí queda. Pero en este caso, específicamente la juzgadora quería darle un criterio de oportunidad cuando el señor ya había pagado y llevaba su garantía. Entonces, en un juzgado de paz penal no se complican. Y me defendí en ese caso. En un juzgado de paz penal hubiese salido libre de lo más tranquilo, pero en el juzgado de instancia tuvimos que discutir básicamente con la juzgadora, incluso con el Ministerio Público, y se le quería vulnerar su derecho, ¿verdad? Entonces, digamos de que es ahí donde ustedes tienen que tener presente este principio de juez natural, porque pues efectivamente si un juez no es competente para conocer, ya sea por la materia o por el tipo de delito, sí le puede afectar a su defendido, porque no necesariamente va a saber cómo llevar esos procedimientos. O sea, no es competente no solo en el sentido de lo legal, sino que tampoco pues tiene la competencia o la capacidad para llevar esos procesos, ¿verdad? Entonces, el juez natural se refiere a eso, ¿no? También en algunos casos, por ejemplo, cuando vamos a una audiencia y el juzgador está de vacaciones, el titular, normalmente los juzgadores que están de suplentes solo suspenden las audiencias y se basan en el principio de juez natural, porque, por ejemplo, si es una audiencia de debate, ellos se dicen que la van a suspender por el principio de juez natural, porque ellos no quieren entrar a conocer un debate, porque de alguna manera podrían vulnerar el derecho del sindicado al no tener el conocimiento pleno del caso, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere este principio de juez natural. No sé si tienen alguna duda. Ahí estamos. Cualquier duda, no tengan pena, pueden preguntar. Principio de objetividad. Se refiere a la imparcialidad que deben tener. Yo creo que alguien levantó la mano.
Sí, licenciado. Sí, Edgar. Ajá. Solo una duda, Lick, respecto a lo que dijo sobre la salida que le dio a la negación de asistencia económica. No sé qué salida le dio, por lo que este año di mi pasantía en una fiscalía de la mujer, en donde también se veía esos tipos de delitos, pero nunca vi eso así como decía usted, de que le diera otra salida. Siempre le daban eso de criterio de oportunidad. Primero llegaron a un acuerdo y después pagan. Entonces se solicitaba el criterio de oportunidad al juez y así se cerraba el caso. Y entonces lo que le daba le agradecería bastante. Solo una duda, ¿en qué municipio, dónde fue eso? Aquí, en parte de Quiché, Santa María Leva. Ah, sí. Mira, lo que pasa es que en el interior suele pasar mucho eso. De hecho, muchas veces incluso los jueces de instancia suelen venir del interior y por eso cometen ese, que pues realmente es un error, porque la negación de asistencia económica tiene su propia salida procesal. En este caso, pues, si nos vamos al delito, el mismo está regulado en el 242 del Código Penal, ¿verdad? Hay un artículo que se llama eximente por cumplimiento. Esa es una salida regulada específicamente para ese delito. Y dice que en los casos previstos en los 3 artículos anteriores, que es donde se regula el delito de negación de asistencia económica, quedará exento de sanción quien pagare los alimentos debidos, es decir, la cantidad por la cual se le llevó a cabo ese, o sea, que está plasmada en la acusación del Ministerio Público. Y garantizar es suficientemente conforme a la ley. Para garantizar lo que te piden es una escritura pública, donde básicamente te comprometes al pago de pensiones futuras hasta que tus hijos cumplan 18 años. Y tenés que tener un garante, que básicamente es como un fiador, ¿verdad? Es una persona que se compromete, en dado caso la persona no paga, el garante va a pagar, ¿verdad? Entonces, este documento le sirve a la mamá de los niños, digamos, para llevarlo a un juzgado civil y ejecutarlo. Pero a lo que voy yo es que esto es una figura, básicamente este delito tiene su propia salida procesal, así específica, y esta juzgadora no lo quería usar, y de hecho ahí, como te digo, en Quiché lo están usando mal. En el interior suelen pasar mucho eso, me he dado cuenta de lo mismo, o sea, no... Como lo que pasa es que en esos juzgados suelen conocer de todo tipo de casos, ¿verdad? Hasta familia, trabajo, entonces los jueces no se especializan mucho en cada proceso y quizás ni llevan mucho de negación, ¿verdad? Entonces suelen cometer esos errores. Entonces por eso es bien, bien importante ese principio de juez natural, que pues en la teoría realmente es lo ideal que se lleve a cabo, ¿verdad? Pero pues lamentablemente en la práctica se da mucho eso y pues que se dan esos abusos, pero un criterio de oportunidad realmente afecta. Mira, el criterio de oportunidad en algunos casos lo hemos usado porque las personas a veces no tienen cómo garantizar porque no tienen un fiador. Entonces, a veces en los juzgados de paz penal de aquí de Guatemala proponemos un criterio cuando los niños ya les falta poquito para cumplir los 18 años, ya son adolescentes. Pero solo si realmente el beneficio es indicado, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible debemos usar la medida que más beneficie. No sé si con eso solventé la duda. Licenciado, perdone una pregunta. Buenas noches. Sí, con gusto. O sea, es decir que sí se sabe, porque incluso cuando vemos civil, pues nos indican que esta negación de la asistencia económica es como el beneficio es para los niños, o sea, es como por default que tiene que seguir el proceso y ya se entiende que tienen que pagar. Pero en este caso del criterio de oportunidad es decir que como que les quitan lo que tienen que hacer y les ponen otra cosa, ¿o cómo es? Fíjese que normalmente lo que pasa, por ejemplo, yo en algún momento he propuesto un criterio de oportunidad porque realmente beneficia a mi defendido, pero, por ejemplo, cuando el criterio de oportunidad se da por un año, ¿verdad? Es una medida judicializadora que se aplica. Pero se le aplica, perdón que le interrumpa, pero se aplican delitos que no son mayores de 5 años. Exacto. Y el delito de negación de asistencia económica es de 6 meses a 2 años la pena, ¿verdad? Entonces, técnicamente se le podría aplicar, pero el delito de negación ya tiene su propia salida procesal que incluso es más beneficiosa. Y aparte, no todos los juzgadores van a tener el criterio de darle un criterio de oportunidad, valga la redundancia, al sindicado, porque
Normalmente, por ejemplo, aquí en paz penal, donde los juzgadores están más especializados, solo suelen dar un criterio de oportunidad si el menor no ha cumplido, por ejemplo, tiene 17 años y le falta un año para cumplir los 18. Entonces, por ejemplo, le ponen un criterio con una regla de que si deja de pagar las pensiones durante ese año, se le revoca el beneficio, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, lo que se tiene que usar es la garantía de la escritura pública. Lo que pasa es que muchas personas a veces no consiguen esa escritura pública porque no tienen quien les sirva de fiador, ¿verdad? Ok. Gracias, licenciado. Pero eso sería. Bueno, con gusto. Bueno, principio de objetividad. Se refiere a la imparcialidad que deben tener y neutralidad que deben tener las autoridades judiciales, fiscales y cualquier otro funcionario encargado de administrar justicia al tratar un caso. Por ejemplo, este principio, por ejemplo, es bien importante y es uno de los principales principios a los que se debería pegar el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que realizar una investigación objetiva que realmente determina que a partir de los elementos de convicción que tiene, no se puede determinar que hay un delito, tiene que solicitar un sobreseguimiento, ¿verdad? Entonces, básicamente ese es el principio de objetividad, ser imparcial, ¿verdad? Ante los hechos, ¿verdad? Y para el juzgador, pues también definitivamente es bien importante que también sea imparcial, ¿verdad? Podemos encontrar su fundamento legal en el artículo 108 del Código Procesal Penal. Digamos, porque vamos adelantados en tiempo. Principio de congruencia. Este principio establece que las resoluciones judiciales deben estar en consonancia o en concordancia con lo solicitado, planteado o discutido por las partes durante el proceso. Esto se refiere a que el juzgador no puede emitir una resolución que no sea congruente con lo requerido por las partes, ¿verdad? Por ejemplo, le da audiencia al Ministerio Público, el Ministerio Público requiere algo, luego le da la palabra al abogado defensor, el abogado defensor plantea su contraargumentación y el juzgador no va a venir y va a resolver algo que no sea pues coherente con lo que se está tratando, ¿verdad? Con lo que se está solicitando, ¿verdad? Entonces, sí les puede denegar de alguna manera lo solicitado, pero tiene que ser pues coherente con el tema que se está tratando, ¿verdad? Entonces, el juzgador debe evaluar ese principio de congruencia y, por ejemplo, ese es un principio que también, por ejemplo, debe de estar, es una garantía dentro de las sentencias, ¿verdad? Que las sentencias deben ser congruentes en base también a los elementos de prueba que se presentaron, a todos los elementos de prueba, a todas las argumentaciones formuladas por el Ministerio Público, por abogado defensor, por abogado director. Entonces, si por ejemplo nosotros nos sale una sentencia que no es favorable a nosotros y podemos establecer que no se apegó a un principio de congruencia porque quizá resolvió algo que no estaba establecido en la acusación, por ejemplo. Entonces ahí podemos apelar la sentencia en base a ese principio de congruencia, ¿verdad? Que los juzgadores no están siendo congruentes con los hechos y con los medios de prueba presentados, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna duda? Bien. Entramos a conocer el Código Procesal Penal, Decreto 51-92, que básicamente pues es el cuerpo normativo que contiene los principios, instituciones y normativas que regulan el proceso penal en Guatemala. El Código Procesal Penal pues entró en vigencia el 1 de julio de 1994. Aquí más o menos ya van armando ustedes una ficha técnica, ¿verdad? Contiene 555 artículos, 6 libros y disposiciones finales. ¿Cuáles son los antecedentes históricos del Código Procesal Penal? Anteriormente, pues, existía un código que se llamaba Código de Procedimientos Penales, que contenía que es de 1898, que pues básicamente era pues ahí sí que herencia del Reino de España en ese entonces, cuando Guatemala todavía pues estaba de alguna manera sublevada al Reino de España. Y pues básicamente este Código de Procedimientos Penales contenía un sistema inquisitivo, se llama, porque es aquí donde vamos a ver eso, ¿verdad? Existe el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio, ¿verdad? Entonces, ese procedimiento, ese Código de Procedimientos Penales se apegaba a ese sistema que era inquisitivo. Ahorita vamos a hablar de en qué consiste cada sistema.
Luego, pues en 1973, el Código Procesal Penal, ya se llamaba Código Procesal Penal, pero que de igual manera seguía siendo inquisitivo. Luego fue en 1994, pues fue cuando entró en vigencia el actual Código Procesal Penal, que básicamente pues lo que buscaba ya este Código Procesal Penal era salir de ese sistema inquisitivo. Sin embargo, pues ya tenía como, era una mezcla entre el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio. ¿Cuáles son esos sistemas procesales, verdad? El inquisitivo, pues básicamente sus características, aquí puse algunas características así como que las generales. En un sistema inquisitivo, el mismo juzgador ejercía la función que ejerce el Ministerio Público. El sindicado no tenía abogado. Los juicios eran privados, es decir, no eran públicos como actualmente se da. También era un juicio escrito. Y pues básicamente en ese sistema inquisitivo se vulneraban muchos derechos fundamentales de los sindicados, ¿verdad? Porque pues el mismo juzgador era el que juzgaba, acusaba y pues hasta determinaba si ejercía o no una defensa en base a los mismos elementos de prueba que tuviera, ¿verdad? Entonces, ese sistema inquisitivo realmente pues vulneraba muchos derechos fundamentales. Luego pues está el sistema acusatorio, ¿verdad? En el cual pues establece que debe prevalecer la libertad. De hecho, en un sistema puramente acusatorio, el sindicado no debiese guardar prisión preventiva, ¿verdad? Esa figura no existe, la prisión preventiva. En un sistema acusatorio, el sindicado tiene la garantía de que no se le va a vulnerar ese derecho de libertad y que mientras se le conozca, mientras lleve a cabo el proceso, se le va a respetar su derecho de inocencia. Y pues en base a ese derecho de inocencia tampoco se le va a guardar prisión preventiva, sino que hasta que se le determine realmente que efectivamente es culpable, es que ya puede pues enviarse a prisión, ¿verdad? Entonces, en un sistema acusatorio básicamente es todo lo contrario al inquisitivo. En el inquisitivo incluso el sindicado guardaba prisión durante todo el proceso por regla general, ¿verdad? En cambio en el acusatorio prevalece la libertad, ¿verdad? Ya existe una función de que haya otro órgano que sea el acusatorio, ¿verdad? En el caso de Guatemala, el Ministerio Público. El juicio pues es oral, no es escrito. Es decir, esto ya hablando de un sistema acusatorio puro, ¿verdad? Y el juicio es oral y público, ¿verdad? Ahora bien, en Guatemala básicamente tenemos un sistema mixto que guarda características todavía del sistema inquisitivo y pues ya tiene características del sistema acusatorio. Por ejemplo, un ejemplo de lo que es un resabio del sistema inquisitivo es la prisión preventiva, ¿verdad? Lo que les hablaba anteriormente, por ejemplo, este código, el de 1994, cuando entró en vigencia, estaba un poco más orientado al acusatorio, o sea, era más puramente acusatorio y de hecho la medida de prisión preventiva se le podía dar a todos los delitos sin importar cuál fuera, ¿verdad? En cambio ahora, pues el mismo Código Procesal Penal limita eso para algunos delitos, ¿verdad? No todos los delitos se les puede dar una medida sustitutiva, todos se tienen que ir a prisión preventiva, ¿verdad? Entonces, eso digamos que es un resabio del sistema inquisitivo, ¿verdad? Que pues fue incluso una reforma que se hizo después de 1994, de alguna manera pues se siguen haciendo algunas reformas que pues algunos lo podrán ver como un retroceso, algunos lo podrán ver como una garantía también para salvaguardar el hecho de que el sindicado permanezca dentro del proceso, ¿verdad? No sé, una prisión preventiva, pues para que se le imponga a una persona es porque definitivamente no desacreditaron el peligro de fuga ni el peligro de la averiguación de la verdad. Entonces, básicamente en Guatemala, pues el Código Procesal Penal es un sistema procesal mixto, es decir, en parte inquisitivo y en parte acusatorio. Aspectos relevantes del Código Procesal Penal. Entonces aquí nos vamos a los libros, ¿verdad? El libro primero pues contiene las disposiciones generales, que básicamente en las disposiciones generales algunos de los temas más importantes son los principios, ¿verdad? Aquí pues si ustedes se meten a su Código Procesal Penal en los primeros artículos, así como en el Código Penal, los primeros artículos siempre van a traer los principios. Eso en todas las leyes en general, ¿verdad? Para que ustedes vayan también teniendo ese manejo de leyes, entender que básicamente al principio siempre se ponen los principios más fundamentales. No quiere decir que más adelante tampoco no hayan principios, pero siempre cuando comienza un código, normalmente se colocan los principios más fundamentales, ¿verdad? Por ejemplo, el principio de legalidad, el debido proceso, el de juez natural,
la independencia e imparcialidad, la imperatividad de la ley. Todo eso pues son principios que básicamente desde el artículo 1 al artículo 23 pues hay varios principios muy importantes, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta. También en esa parte de disposiciones generales se regulan las medidas judicializadoras, entre ellas, por ejemplo, el criterio de oportunidad del que hablábamos ahorita, la suspensión condicional de la persecución penal, las conciliaciones, esas medidas judicializadoras. También define los sujetos procesales que van a actuar dentro del proceso, el abogado defensor, el sindicado, el juzgador, las competencias del juzgador. Son como los conceptos básicos, ¿verdad? De cuáles son los sujetos procesales. También está regulado en esa primera parte la primera declaración, que ahí básicamente nos define cómo se lleva a cabo la audiencia de primera declaración en el artículo 81 del Código Procesal Penal. Ahí pueden ver los pasos de la audiencia de primera declaración, todo lo relativo a la actividad procesal, a las medidas de coerción, cuáles son las medidas de coerción, prisión preventiva o medidas sustitutivas. El libro segundo pues define todo lo relativo al procedimiento común, que básicamente es el proceso común o el proceso penal común, ¿verdad? Que básicamente pues es el donde se llevan pues que es esa serie de etapas ordenadas por medio de las cuales se va a determinar la averiguación de la verdad de un hecho delictivo. El libro tercero pues define todas aquellas impugnaciones, ¿verdad? La reposición, la apelación, la casación y toda la regulación concerniente a eso. El libro cuarto va a definir algunos procedimientos específicos que son así como pues son como que la excepción a la regla del procedimiento común, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que hablábamos de los delitos que no exceden de 5 años, que son aquellos delitos de menor gravedad, existe un procedimiento específico para esos delitos, no es igual al procedimiento común. Por ejemplo, en el procedimiento común se inicia con un acto introductorio, ¿va? Una denuncia, una querella, luego lleva una primera declaración, luego lleva una audiencia intermedia, luego se va al debate, y luego la etapa de ejecución y las impugnaciones. En cambio, por ejemplo, el procedimiento específico de delitos menos graves, de una vez inicia con una audiencia que se llama conocimiento de cargos, que básicamente es una mezcla entre la primera declaración y la audiencia intermedia, en donde de una vez en esa misma audiencia se le van a hacer conocer los hechos de por qué se le está llevando el proceso, se le va a hacer conocer sobre sus medidas de coerción y de una vez se va a determinar si se va o no a juicio, ¿verdad? Entonces, son procedimientos específicos. También ahí está el juicio de faltas. Estoy viendo aquí que ya se nos está pasando el tiempo, pero vamos a avanzar. Y se cierra automática la sesión por si usted se queda a media clase, perdón. Gracias, está bien. Sí, nos quedan 5 minutos, entiendo. Entonces, vamos a ver. El libro quinto, pues todo lo concerniente a la ejecución de las penas, el cómputo de las penas, cómo se van a computar, todo eso está en el libro quinto. Libro sexto, pues se refiere a las costas e indemnizaciones, toda la regulación de, por ejemplo, cómo el juzgador va a calcular o no las costas judiciales y en el caso condena al indicado en costas judiciales o en alguna indemnización. Y las disposiciones finales, pues que ahí pues se define incluso que se tiene que crear una ley especial del Ministerio Público. Es ahí donde incluso está el fundamento legal para los bufetes populares de las universidades. También está ahí el fundamento en el artículo 551 para la creación del Instituto de la Defensa Pública Penal. Y pues básicamente pues eso es lo que contiene el Código Procesal Penal. Realmente pues el contenido del derecho procesal penal es muy amplio, ¿verdad? A mí me hubiera gustado incluso explicarles el proceso penal así de manera más detallada, pero pues el tiempo apremia, ¿verdad? Pero pues básicamente pues les quería dar esa clase así muy general del derecho procesal penal y pues que tengan bien presentes los principios, ¿verdad? Como les decía la última vez, los principios son bien importantes para que uno tenga esa lógica jurídica que es bien importante al momento de plantear argumentación en las audiencias. Entonces definitivamente nos va a servir mucho al momento de ser pues, profesionales del derecho. Y pues ahí quedaría la clase, compañeros, y si
Nos quedan 4 minutos, no sé si se pudieron registrar en la asistencia. Sí, licenciado, gracias, muy lindo por la clase, Dios lo bendiga, feliz noche. Muchas gracias. Y pues, No, muy bien, licenciado, gracias. Licenciado, muy amable. Muy Bueno, amable, se cuidan mucho, que pasen feliz noche. gracias. Feliz noche, licenciado. Gracias, feliz noche. Disculpe una pregunta, licenciado. Sí, dígame. ¿Las diapositivas las van a compartir? Sí. Está Se las estoy compartiendo a Merlin, entonces se las voy a pasar ahorita en unos minutos para que se las pueda compartir a ustedes. Ah, Sí, bueno, licenciado, gracias. Los demás las encuentran en Classroom y también se las he compartido en WhatsApp, en el chat que tenemos, ahí las encuentran, compañeros. Ajá. Y también les vamos a estar compartiendo un documento donde están las especificaciones en cuanto a la tarea para que tengan así claridad bien de qué es lo que requerimos que hagan. Y que pues también, no sé si les explicó el licenciado, es todo lo que vamos a tener van a tener hasta el viernes a las 6 de la tarde para presentarla, ¿verdad? Antes del examen. Entonces, disculpe, licenciado, ¿la tarea es a mano o en computadora? la puede hacer a mano o a computadora, solo que si la hace a mano le recomendaría escanear la hoja con alguna aplicación de escáner del teléfono, quizá. Está bien, no, en computadora está bien, gracias. Para que nos la manden PDF. Sí, está bien. pero pues, lo puede hacer en computadora, está bien. Gracias, muy amable. Sería para el otro viernes, ¿verdad? A más tardar el otro viernes. Ya les vamos a pasar las indicaciones a más tardar mañana por medio de un documento, mejor para que lo tengan claridad. Mañana la clase va a ser como a las 4 de la tarde, ¿verdad? Mañana no tenemos clases, solo es de lunes a viernes, la 3. Perdón. Gracias, muy amable. Feliz noche. Bueno, ahí quedamos entonces. Que pasen feliz noche, compañeros. Gracias, licenciado, feliz noche. Feliz noche a todos, bendiciones. Gracias, ahí a la espera del documento. Nada, contándome que William Está bien. dice que está lloviendo día y noche, 8 días de estar lloviendo, no pudieron salir ni a la puerta. ¿Y por qué se fue?